sesión vamos a ver lo que es el tema de funciones. Vamos a determinar el concepto, las reglas que va a cumplir esto y las diferentes formas de presentar. Bueno, una función es una correspondencia, es una asociación. Para eso se tienen dos conjuntos A y B que sean distintos del vacío, es decir, cada uno de estos va a tener por lo menos un elemento. Se dice que f es una función de A en B y se representa de este modo: f dos puntitos, A flechita B. A este conjunto A también se le llama conjunto de partida y al conjunto B también se le llama conjunto de llegada. Se dice que f es una función de A en B si ocurre lo siguiente: si f hace que a cada elemento de A le hace corresponder un elemento de B. Entonces, si a cada elemento de A f hace corresponder un único elemento de B, se dice que f es una función de A en B. Entonces, esto es cada elemento de A con un único de B. Si hubiera un elemento de A que tiene más de un correspondiente en B, entonces ya no sería función. A ese elemento correspondiente también se le llama imagen. Dicho de otro modo, cada elemento de A tiene que tener una única imagen en B. Si eso ocurre, f es una función de A en B. A los elementos de A se les suele representar con la variable x y a los elementos de B con la variable y. ¿Quiénes van a ser los elementos de la función? Las parejas formadas por los x, y. La primera componente se obtiene del conjunto A y la segunda componente es de B, en este caso su imagen del elemento x. Por ejemplo, supongamos tengo el conjunto A, hagamos un diagrama, este conjunto A que encierra o tiene como elementos a los números 0, 2 y 5. Y ahora supongamos tenemos el conjunto B que tiene como elementos tres figuras geométricas: un triángulo, un círculo y un cuadrado, por decir así. Entonces, a este conjunto A, conjunto de partida; conjunto B, conjunto de llegada. Entonces, esta correspondencia diremos que es función siempre que f a cada uno de estos elementos le haga corresponder un elemento en B. Por ejemplo, supongamos, digo, a los elementos pares del conjunto A le voy a hacer corresponder la figura triángulo y a los impares le hago corresponder círculo. Entonces, si a los pares le hago corresponder triángulo, entonces a este 0 le correspondería triángulo y al 2 le correspondería triángulo, ya que son pares. Ahora, al 5, que es impar, le voy a hacer corresponder círculo. Esa asociación que acabo de hacer se llama función. ¿Por qué? Porque cada elemento que está en A tiene un correspondiente en B y solamente uno. A este elemento 0 solamente le corresponde triángulo, no le corresponde otra figura, por lo tanto cumple el requisito. Análogamente, este elemento 2 de A también le corresponde un elemento que es triángulo. Puede ocurrir que dos elementos de A tengan el mismo correspondiente, eso no está prohibido, eso no dice la definición. Acá el tema es que cada uno de ellos tenga un solo correspondiente en B, o una sola imagen. Y el 5 tiene como única imagen al círculo. Ahora, acá hay un elemento de B, supongamos cuadrado, o sea, que no es imagen de ningún elemento de A. La regla no exige que todos los elementos de B sean imágenes, la regla exige a los elementos de A. Cada elemento que esté en A debe tener una imagen en B. Los que están en B no están obligados. Ahora, como este conjunto representa una función, ¿cómo se forman sus elementos? Los elementos de una función son pares ordenados. ¿Cómo se forman los pares? La primera componente se toma de A, el 0, y como segunda componente su respectiva imagen, en este caso triángulo. Ahí tengo el primer elemento de la función f. Luego tenemos el otro par con primera componente 2 y su imagen triángulo. Otro par. Luego tenemos el par 5 con su imagen círculo. Y así estará ya formado f. Entonces, este f es una función de A en B. En el caso de que el conjunto de partida A y el conjunto de llegada B sean subconjuntos de los reales, es decir, si A y B tienen como elementos a números reales, entonces a la función f se le llama función real de variable real. Entonces, una función es real de variable real cuando los elementos del conjunto de partida y los elementos del conjunto de llegada son números reales. En el ejemplo anterior que citamos, no es una función real de variable real, ya que los elementos de B no son números reales. ¿De acuerdo? Pero en caso los elementos de A y de B sean números reales, a esto se le llama función real de variable real, que es lo que más vamos a estudiar en este tema. ¿Qué más? Siguiente punto. Supongamos que f es una función y supongamos que este es un elemento, es un par que representa cualquier elemento de la función f. Entonces,
Al X también se le llama preimagen y al Y se le llama imagen. Se dice Y es la imagen de X a través de la función f. Entonces, esta imagen Y también, ¿cómo se suele expresar? Se dice Y es igual a, si la función se llama f, colocaremos f, si la función se llama g, colocaremos g. Y en un paréntesis colocamos la preimagen, o sea, la primera componente. Y diremos Y es igual a f de x. ¿De acuerdo? Entonces, el f de x representa la imagen Y del elemento x. Por ejemplo, este conjunto de pares ordenados es una función. Es una función, ¿por qué? Porque esto, si deseamos, lo podemos dibujar. Hacemos un esbozo rapidísimo. Las primeras componentes en A, supongamos este es A, 0, 1, 3. Y las segundas componentes 1, menos 2, 1, bueno, ya está ya. Las correspondencias, 0 con 1, 1 con menos 2 y 3 con 1. Efectivamente, cada uno de ellos tiene una sola imagen en el conjunto de llegada. Entonces, esto es una función. ¿Qué tendría que pasar para que este conjunto no sea función? Tendría que haber otro par con primera componente que coincida con alguna de ellas, pero con otra imagen. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en este conjunto de pares yo le agrego el par, por ejemplo, el par 0, 4? Si yo le agrego este par a este conjunto, ya no sería función. ¿Por qué? Porque el elemento 0 estaría teniendo dos imágenes distintas. Tendría como imagen al 1 y como imagen al 4. Eso no se permite en una función. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay un conjunto de pares ordenados, esto será función siempre que las primeras componentes de los pares sean diferentes, porque eso va a asegurar que cada una de ellas tenga una única imagen. Muy bien, con respecto al anterior, para este par, 1 es la imagen de 0. Entonces, como 1 es la imagen de 0, se escribe así: 1 es igual, la función se llama f y en un paréntesis la primera componente o preimagen. Entonces se dice 1 es igual a f de 0. ¿Qué más? Para el siguiente par, imagen es menos 2, la segunda componente. Menos 2 es la imagen de 1. Entonces menos 2 se dice es f de 1. Asimismo, 1 es la imagen de 3. Entonces diremos 1 es f de 3. Ahí está. Entonces estas f representan a las imágenes de las primeras componentes de los pares. ¿De acuerdo? Entonces, acá 1 es imagen, 1, f de 0, porque la función se llama f. Menos 2, f de 1. Y 1, f de 3. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una escritura exclusivamente para las imágenes y en los conjuntos que son funciones, sobre todo. Muy bien. Siguiente punto. Dijimos que en una función, ¿qué debe pasar? Debe ser un conjunto de pares de primeras componentes diferentes, si es una función. Eso va a asegurar que cada primera componente tiene una sola imagen. ¿Qué ocurriría si tenemos una función, ojo, f es una función, en la cual hay dos pares con primeras componentes iguales? El par xy le pertenece a la función f y el par xz le pertenece a f. ¿De acuerdo? Entonces, si esto fuera función, ¿qué debería ocurrir? Si x tiene como imagen al y x tiene como imagen al z, en una función el elemento x no puede tener dos imágenes distintas. Entonces, si es función, obligatoriamente las segundas componentes, es decir, las dos imágenes y con z, ¿cómo deben ser? Deben ser iguales obligatoriamente. ¿Iguales para qué? Para asegurar que el elemento x no tiene dos imágenes, sino una sola imagen. ¿De acuerdo? Bien, ahora, eso más que todo es cuando tenemos una función y de repente alguna componente aparece un parámetro. Véase el siguiente ejemplo. Supongamos tengo la función, ¿de acuerdo? Tengo esta función formada por los pares 3, 4, 5, 8, 6, 0, 5x. Si este conjunto es función, se supone que debería tratarse de un conjunto de pares con primeras componentes diferentes. Pero si observamos a este conjunto, hay un par que tiene primera componente 5 y como imagen al 8, y acá hay otro par con primera componente 5 e imagen x. Ahora, como x es variable, x puede tomar muchos valores. Por ejemplo, ¿qué pasaría si x fuera 0? Si x fuera 0, simplemente f no sería función, contradice a la condición inicial. ¿Por qué? Porque si fuera 0, 5 tiene imagen 8, tiene imagen 0, dos imágenes distintas, no sería función. ¿Qué ocurriría si x fuera 6? Entonces 5 tiene imagen 8, tiene imagen 6, no sería función. Entonces acá el punto es encontrar el x adecuado para que sea función. Pero si esto es función, x obligatoriamente tendría que ser 8.
¿Por qué 8? Porque si x es 8, este par sería 5, 8 y este el mismo. Es decir, el 5 solamente tendría imagen 8 porque sería la misma imagen en ambos pares. Entonces, en ese caso, efectivamente, comprueba la condición inicial. Entonces, si en una función observamos pares con primeras componentes iguales, si es que es función, obligatoriamente las segundas componentes deben de ser iguales. Muy bien. Pasamos ahora a otro punto llamado dominio y rango. ¿A qué se le llama dominio de una función? Supongamos que tengo una función que va de A hacia B, ¿de acuerdo? A contiene las primeras componentes y B contiene las imágenes. Cuando en una función no se representa el conjunto A ni el conjunto B, como en los ejemplos anteriores, por ejemplo acá, en este ejemplo no hemos indicado el conjunto A ni el conjunto B. Entonces, en ese caso nosotros debemos entender que el conjunto A lo conforman las primeras componentes de los pares y el conjunto B lo conforman las segundas componentes. Eso cuando no se indica de quién se trata el conjunto A ni de quién se trata el conjunto B. Entonces, si no se indica, entenderé que A lo conforman las primeras componentes y B las segundas componentes, o sea, las imágenes. Bueno, entonces, en una función de A en B, ¿a quién le vamos a llamar dominio? Dominio se le llama a los elementos del conjunto A. El conjunto A va a ser el dominio de la función. Dicho de otro modo, si la función está expresado como conjunto de pares ordenados, el dominio lo conformará el conjunto de las primeras componentes. ¿Por qué? Porque las primeras componentes se obtienen del conjunto A. ¿De acuerdo? Ellos forman el dominio de la función f y eso se representa así, con las siglas D o M, en paréntesis el nombre de la función, o simplemente con la letra D mayúscula y el AF. Entonces, ambos casos coinciden y significa el dominio de la función. Entonces, ¿quién es el dominio? Todo el conjunto de partida A. Ahora, ¿quién forma el rango de la función? El rango de f se designa así, con las siglas RAN, rango de f se lee, o también R de f, rango de f también se lee. ¿Quién forma el rango? El rango lo conforman las imágenes de los elementos del dominio. Si la función va de A hacia B, no necesariamente todos los que están en B son imágenes, hay que tener siempre en cuenta eso, ¿de acuerdo? Sino el rango lo conforman los elementos de B, pero que sean imagen de algún elemento de A. Recordemos la parte inicial, cuando hicimos el ejemplo de la función cuyos elementos eran 0, 2, 5 en A y en B eran lo conformaba triángulo, círculo y cuadrado. Hay que recordar que el cuadrado no era imagen de ningún elemento del conjunto de partida. Entonces, eso no formaría parte del rango. Entonces, efectivamente, los que están en B, no necesariamente todos van a ser imágenes, ¿de acuerdo? Por eso que no todo B necesariamente va a ser el rango. Lo que sí podemos afirmar es que el rango siempre va a estar contenido en el conjunto de llegada. Es decir, las imágenes siempre deben caer en B, pero no necesariamente todos van a ser imágenes. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la función f representado como conjunto de pares ordenados. Afirmamos esa función porque se trata de un conjunto de pares con primeras componentes, como usted puede observar, diferentes. ¿Quién conforma el dominio? Dijimos que el dominio lo conforma el conjunto A, pero como acá no está el conjunto A indicado, debo entender que A lo forman las primeras componentes. Entonces, abrimos llave de conjunto y listamos las primeras componentes. 0, 3, 5, 7. Ellos conforman el dominio de la función. Ahora, ¿quién conforma el rango? Las imágenes de los elementos del dominio. Entonces, abrimos llave de conjunto y decimos, 0 está en el dominio. ¿Quién es su imagen de 0? Acá 0, su imagen 0 es 1. Esa imagen es elemento del rango. 3 está en el dominio, su imagen de 3, acá se observa 4. Entonces, 4 forma parte del rango. 5 está en el dominio, ¿cuál es su imagen? 4, pero 4 ya está escrito, no vale la pena escribirlo otra vez. Finalmente 7 está en el dominio y el 7 tiene como imagen al 8. Entonces 8 es el otro elemento del rango de la función. Ahí está. Entonces dominio lo conforman las primeras componentes de los pares y el rango lo conforman las imágenes de cada uno de los elementos del dominio. Bien, una forma de ver una función es como conjunto de pares ordenados. Esto es usualmente factible cuando la función tiene, por ejemplo, una cantidad limitada de elementos. O sea, está formada por 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 pares. Pero la función no siempre va a tener una cantidad limitada de elementos, puede tener también una infinidad. Existe otro modelo de presentación de una función. Una función también se puede presentar mediante regla de correspondencia.
¿Qué es la regla de correspondencia? La regla de correspondencia es la fórmula matemática que nos va a permitir encontrar las imágenes de los elementos del dominio. ¿De acuerdo? Esto por lo usual es una ecuación de dos variables, de variables x y y. Pero no olvidemos que la variable y, que representa la imagen, usualmente se escribe como f de x, si la función es f, si es g, g de x. Entonces, la regla de correspondencia es la fórmula matemática que nos va a permitir encontrar las imágenes de los elementos del dominio. Véase el siguiente ejemplo. Decimos, dada la función f definida por f de x igual x cuadrado menos x más 1. ¿Qué viene a ser esto? Esta fórmula o ecuación que observamos se llama la regla de correspondencia de la función. ¿Para qué sirve la regla de correspondencia? Eso sirve para lograr las imágenes de los elementos del dominio. Ahora, al costado tenemos un conjunto de valores para la variable x. La variable x es el que hace de primera componente en la función y los valores de la primera componente conforman el dominio. Dicho de otro modo, ¿qué es lo que tengo en la función? Tengo lo que se llama la regla de correspondencia y tengo el dominio dado. Entonces, si en esta función me preguntan quién es el dominio, yo simplemente el dominio contestaré con este conjunto de valores para x. Ahora, si me preguntan el rango, ¿qué tengo que hacer? El rango lo conforman las imágenes del elemento del dominio. Entonces, para hallar el rango, debo hallar la imagen de cada uno de ellos. A ver, empezamos con la imagen de 0. Te digo, para x igual a 0, la imagen y, ¿cómo se obtiene? Con la regla, con la fórmula. Dirás, y es igual a f de 0 igual 0 al cuadrado menos 0 más 1. Esto da 1. Entonces, x igual a 0, su imagen es 1. ¿Cómo logré la imagen? Con la regla de correspondencia. Y acá esto lo emparejo. ¿Quién sería un elemento de la función f? El par 0, 1. Ahí está. Entonces por acá voy marcando. F tiene como elemento al par 0, 1. ¿Qué más? 1 también está en el dominio. Entonces ahora voy a hallar su imagen de 1. Su imagen de 1 será f de 1. Y esto se logra a través de la regla de correspondencia. 1 al cuadrado menos 1 más 1. Haciendo las cuentas, esto va a salir unidad. Entonces ahí tenemos otro par más. x1, su imagen 1. El par 1, 1. ¿Qué más? También x igual a 2 está en el dominio. Su imagen será f en 2. ¿Quién es f en 2? 2 al cuadrado menos 2 más 1. Haciendo las cuentas, esto nos va a salir 3. Entonces ahí tenemos otro par. 2, 3. Siguiente elemento de la función. ¿Qué más? El último. El otro valor que puede tomar x es 3. Para x igual a 3, su imagen será f de 3. Esto es 3 al cuadrado menos 3 más 1. ¿Qué resulta esto? Esto saldría 7, si no me fallan las cuentas. Entonces ahí tendríamos el otro par, el último, 3, 7. Ahí está, 3, 7. Y ahí tenemos ya a la función f. ¿Quién conforma el dominio? 0, 1, 2, 3. Lo que teníamos acá. ¿Quién conforma el rango? Las imágenes. 1, bueno, ya está 1, 3, 7. Ellos conforman el rango. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos a continuación el siguiente ejemplo. Ahora tengo otra función g, vamos a llamarle, que está definida por la regla g de x igual x al cuadrado más 1. Vamos a considerar ahora que su variable x se encuentra en el intervalo menos 1 cerrado a 4 cerrado. ¿De acuerdo? Bien. Este dominio, a diferencia del anterior, ¿cuál es? En la función anterior su dominio era un conjunto discreto. Un conjunto discreto porque tiene una cantidad limitada de elementos. Sin embargo, la función g ahora tiene un dominio que es intervalo. Y no olvidemos que un intervalo contiene enteros como también decimales. Un intervalo contiene infinitos números. Entonces, ahora la función g tiene infinitos elementos en el dominio. Todo este conjunto de valores de x forma su dominio. Ahora, si yo quiero las imágenes de los elementos del dominio, es fácil entender que es imposible que me ponga a lograr todas. Lo que puedo lograr es alguna de estas. Por ejemplo, quiero la imagen de menos 1. Diré y igual g de menos 1. Reemplazando menos 1 al cuadrado más 1. Esto es 2. De acá digo, entonces, el par menos 1, 2 pertenece a la función g. ¿Qué he logrado? Un elemento de la función. Luego, cogemos otro elemento de dominio. En este intervalo está el 0. Entonces decimos, a ver, su imagen y, g en 0 será 0 al cuadrado más 1. Esto es 1.
Y acá formamos otro par más. ¿Qué par? El par 0, 1, también elemento de G. Ahora, cogemos un decimal, un medio, porque un medio tiene el dominio, tiene el intervalo menos 1, 4. Entonces su imagen Y será G en un medio, que sería un medio al cuadrado más 1. Esto es un cuarto más 1, que sería 5 cuartos. Así que acá tenemos otro par más. X igual a un medio, Y igual 5 cuartos. Otro elemento de la función G. Y así puedo lograr muchos más. Coger varios valores para X del dominio y obtener su imagen a través de la regla de correspondencia. Muy bien, pero eso sí, es fácil entender que no me voy a poner, nunca voy a terminar de lograr las imágenes de todos, pues, ¿no? Porque esto es un conjunto infinito. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Hemos hallado algunos elementos de la función G. Ahora, ¿qué pasaría si en este problema yo quiero encontrar su dominio y su rango? Bueno, el dominio no habría que esforzarnos porque el dominio es dado. El dominio es ese conjunto, este intervalo de valores para X. Si me preguntan cuál es el dominio de G, entonces yo diría el dominio de G es el intervalo de cerrado menos 1, 4. Pero ¿qué pasa si me piden el rango? El rango lo conforman las imágenes de todos los elementos del dominio, como dijimos anteriormente. Pero a diferencia del anterior, como el dominio era un conjunto discreto, entonces podríamos ponernos a hallar la imagen de cada uno sin mucho esfuerzo. En cambio, acá sí, acá nunca vamos a acabar de encontrar las imágenes de todos ellos y juntarlos. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Si quieres el rango, hay una estrategia cómo lograr el rango. O sea, en este caso, para hallar el rango, lo que vamos a hacer es encontrar el intervalo que contienen a todas las imágenes. No vamos a ponernos a hacer imagen por imagen de cada uno del dominio, no vamos a poder, no terminamos. Lo que vamos a encontrar ahorita es el intervalo en el cual caen todas las imágenes. Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una técnica que se usó en la parte de desigualdades, una construcción. Vamos a construir esta regla porque con esta regla nos da las imágenes y eso lo vamos a construir tomando en consideración el dominio dado. Entonces decimos, a ver, obtención del rango. Obtención del rango de esa función. A ver, para eso tomamos el dominio del dominio dado. ¿Cuál es el dominio? X que se encuentra en el intervalo menos 1 cerrado a 4 cerrado. Esto lo expresamos en desigualdad doble. A la izquierda, menos 1. Diremos menos 1 menor o igual a X porque es cerrado. Y como a la derecha está 4, diremos X menor o igual a 4 porque también es cerrado. Ahora, con esta desigualdad y con las reglas, ¿no? Ya vistas en desigualdades, vamos a construir esta fórmula. ¿Por qué esta fórmula? Porque esta fórmula me da las G de X. Las G de X son las imágenes. Bien, elevamos al cuadrado. Recordemos, negativo o positivo. Para el cuadrado, 0 a la izquierda, menor o igual que el cuadrado de X, menor igual, menor igual, menor igual. Al cuadrado de este extremo es 1, al cuadrado de este es 16. El mayor cuadrado, 16. Queda. Finalmente, para construir esta fórmula solamente faltaría sumarle 1. Le sumamos 1. Ya está. Entonces, ¿quién es la del medio? X cuadrado más 1 es G de X. Entonces, G de X, ¿dónde varía? G de X varía en el intervalo de 1 a 17. Toma el 1, cerrado, toma 17, cerrado. ¿Qué es esto? Acá está el intervalo sobre el cual se encuentran las imágenes. O sea, este es el rango de la función G. ¿De acuerdo? Es el rango de la función G. Muy bien. Entonces, este intervalo, ¿qué cosa representa? Este intervalo contiene todas las imágenes de los elementos del dominio. Por ejemplo, ¿quién está en el dominio? Está el menos 1. ¿Quién es su imagen? Para menos 1 su imagen sale 2. Y en este intervalo se encuentra 2. ¿Quién está en el dominio también, por ejemplo? El 3. ¿El 3 qué imagen tiene? Para x igual a 3 la imagen sale 10. Y ese 10 está en el intervalo 1 a 17. ¿No? Entonces, como le decía, lo que hemos logrado en estos momentos es el intervalo que contiene a todas las imágenes de los elementos del dominio. Eso es lo que hemos logrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, en siguiente lugar, vamos a ver la regla del máximo dominio. Esto está relacionado también con lo que es la regla de correspondencia de una función. En los dos últimos ejemplos que hemos visto, es una forma usual de presentar una función. Una función se presenta con regla de correspondencia y con dominio dado. Pero en algunas ocasiones, el dominio no se va a dar, solamente se va a dar la regla de correspondencia.
Y nos van a pedir de repente encontrar el dominio, encontrar el rango, dibujar la función, determinar si es par, es impar, inyectiva, sobreyectiva, tantas propiedades que tiene una función. Entonces, para cualquier estudio que queramos hacer una función, queramos rango, queramos dibujar o cualquier otra situación que queramos, tenemos que tener el dominio. Si no nos dan el dominio, nosotros tenemos que hallarlo. ¿Pero en base a qué? ¿Qué criterio vamos a seguir para hallar el dominio? Dice, el máximo dominio de una función viene dado por el mayor conjunto de valores, atención, reales. El mayor conjunto de valores reales para la variable x que hacen que la función f de x pertenezca a R. Dicho de otro modo, que hacen que la función esté bien definida en los reales. Por ejemplo, supongamos me dan la función f con regla f de x igual a x cuadrado. Solamente me dan la regla, no me dan el intervalo de valores para x como en los dos ejemplos anteriores mostrados. Entonces, si no me dan un intervalo de valores para x, es decir, no me dan el dominio, yo lo voy a hallar. ¿Cuál es el máximo dominio de esta función f? Como dijimos, el mayor dominio es el mayor conjunto de valores para x que hace que la función esté bien definida sobre los reales. Una potencia de exponente natural está definido para todos los reales, ¿de acuerdo? Acá el x puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero, todo puede ser. Por eso, cuando es una función que es una potencia con exponente natural, su mayor dominio va a ser todos los reales, ya que esto está definido para todos los valores reales de x. Bien, para la función g, que es potencia con exponente entero negativo, como sabemos, x a la menos 1 es igual a 1 sobre x. Ahora, ¿para qué valores de x está definido este cociente? Una división está bien definida para todos los valores reales de x, tal que el denominador no sea 0. Si x fuera 0, esta fracción no estaría definida, porque 1 sobre 0 no existe. Entonces eso quiere decir que el mayor dominio para la función g, ¿quién será? El mayor dominio son todos los valores de x que hace que la función esté bien definida. O sea, todos los reales, pero quitándole el que hace que no esté bien definido. ¿Para quién no está definido? Para el 0. Entonces, su máximo dominio será los reales menos el 0. Muy bien. ¿Qué pasa si la función es raíz cúbica, por ejemplo, de x? O raíz impar, raíz quinta, raíz séptima, cualquier raíz impar. Si la función es esta, entonces, y no nos dan su dominio, nosotros lo hallamos, su máximo dominio para esta función h, ¿cuál va a ser? Ya, su máximo dominio son los valores de x que hace que la función raíz cúbica esté bien definida. La raíz impar está bien definida para todos los reales. En una raíz impar, el x puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser 0, arbitrario. Máximo dominio de la función raíz cúbica de x, todos los reales. Pero ¿qué ocurre ahora si la función fuera raíz cuadrada de x? Si la función es raíz cuadrada de x, entonces ahora en la raíz cuadrada el x ya no puede ser cualquier real. Por ejemplo, el x no puede ser negativo, porque si fuera negativo la raíz cuadrada no existe. Entonces, ¿qué valores puede tomar x en la función raíz cuadrada? X debe ser o bien positivo o bien 0. Si fuera 0, raíz de 0 es 0. 0 pertenece a los reales. Entonces, en este caso, su máximo dominio sería todos los reales positivos, incluyendo el 0. Se puede expresar así, o también en intervalo, el intervalo de 0 cerrado al infinito abierto. Ya está. Ese es su máximo dominio. ¿Qué pasaría si la función fuera valor absoluto de x? ¿Cuál es el máximo dominio de la función valor absoluto de x? Bueno, debemos recordar que el valor absoluto está definido para todos los reales. El x puede ser positivo, x puede ser negativo, x puede ser 0. Por lo tanto, su mayor dominio será todos los reales. ¿De acuerdo? Entonces, el máximo dominio es el conjunto de los valores que puede tomar x que hace que la función esté bien definida. Es decir, allá el máximo dominio es ver para qué valores de x, ¿no? El conjunto más grande de valores para x, para que la función esté bien definida. ¿Qué pasaría si la función fuera, por ejemplo, la función m de x igual seno de x, una función trigonométrica? La función seno de x, ¿cuál es su máximo dominio? Bueno, hay que recordar un poquito la trigonometría. El máximo dominio de la función f, que es la función seno de x, es todos los reales. En la función seno, x puede tomar cualquier valor real. Ahora, ¿qué pasaría si la función fuera la función trigonométrica coseno de x? ¿Cuál es su máximo dominio? Bueno, en este caso también, el máximo dominio de la función n, que es coseno de x, también es todos los reales. Bueno,
Eso es el dominio, la regla de los máximos dominios para funciones básicas. Ahora, en la práctica nosotros nos van a dar pues combinaciones. De repente nos dicen, a ver, tiene la función f de x que es raíz cuadrada de x más 1 sobre x menos 2. Nos dicen a encontrar su dominio o su máximo dominio, nos van a decir. Entonces yo tengo que estudiar para cada función. Si acá tengo raíz cuadrada, el que está dentro, x debe ser mayor o igual a 0. Y si hay división, o sea, ahora ya está para esta, es esta. Y para esto, si hay división, el denominador diferente de 0. Entonces de acá tengo x mayor o igual a 0 y de acá tengo que x es diferente de 2. ¿Cuál sería el dominio? Sería todos los mayores iguales a 0, o sea, de 0 al infinito, pero como no puede tomar 2, excepto del punto 2. Ese sería su máximo dominio. O también quizá de repente, la función es esta combinación. La función es f de x igual raíz cuadrada de x menos 2 más raíz cuarta de 7 menos x más raíz cúbica de x. Entonces, ¿cómo hago para su máximo dominio? Entonces, para su máximo dominio diré, por la raíz cuadrada, x menos 2 debe ser mayor o igual a 0. Por la raíz cuarta, 7 menos x mayor o igual a 0. Por la raíz cúbica, nada, porque la raíz impar está definida para todos los reales. ¿Qué debo hacer ahora? Resolver esta desigualdad, x mayor o igual a 2, resolver la otra. Pasando esto al otro lado sería 7 mayor o igual a x. La giro y sería x menor o igual a 7. ¿Y qué hago con estos dos conjuntos? Lo intersecto. Sería el primero, x mayor o igual a 2, 2 igual mayor es derecha. El otro es x menor o igual a 7. Si acá hemos dispuesto el 2, 7 más grande a la derecha. Igual a 7 menores izquierda. ¿Cuál es la intersección? Tomamos la intersección que es la parte común. Todo eso. Entonces, en ese intervalo estaría el máximo dominio de la función f. Su máximo dominio sería el intervalo cerrado de 2 a 7. Entonces, si hay varias, hay que trabajar para cada una y al final resolver cada problema y el dominio vendrá dado por la intersección de todas las condiciones dadas para la variable. Bien, continuando con la segunda parte de funciones, vamos a ver a continuación lo que es la gráfica de una función. Graficar una función consiste en representar geométricamente los elementos de una función. Si la función es real de variable real, esto es que los elementos de su dominio y su rango son números reales, entonces estos geométricamente, es decir, los elementos que van a ser pares ordenados de componentes reales, estos se llevan al plano cartesiano. ¿Cómo se forma el plano cartesiano? Esto es la intersección de dos rectas numéricas, ¿no? Haciendo un ángulo de 90 grados, dos rectas perpendiculares. Muy bien. Ahora, como sabemos, pues la recta, ¿no? El origen derecha positivos, origen izquierda negativos, origen hacia arriba positivos, origen abajo negativos. Supongamos tengo esta función f formada por los pares 0, 1, 1 menos 2, 2, 2 y 3, 3. F está formado por 4 pares ordenados. Como podemos observar, es una función ya que se trata de un conjunto de pares con primeras componentes diferentes. Eso asegura que cada una de ellas va a tener una sola imagen. Bien, debemos tener en cuenta que geométricamente, un número real, por ejemplo, geométricamente es un punto en la recta. Un par ordenado de componentes reales es un punto en el plano. Entonces, si un par ordenado geométricamente es un punto en el plano, eso significa que 4 pares ordenados, geométricamente estamos hablando de 4 puntos en el plano. Por lo tanto, el dibujo de esta función no va a generar ninguna curva. Las curvas se generan cuando la función tiene una infinidad de elementos en el dominio, en la cual cada punto por donde pasa la curva es un elemento de la función. Eso en este caso no ocurre. A ver, vamos a representarlo. En primer lugar, el par 0, 1. El par 0, 1, ¿dónde lo vamos a disponer? Bueno, la primera componente es sobre el eje de las abscisas. 0, origen, y1. Y es desplazamiento vertical. Si es positivo hacia arriba, si es negativo hacia abajo. X0 origen, Y1, 1 hacia arriba. Entonces ahí tenemos este puntito. Entonces este es un punto que pertenece a la gráfica de f. El otro, 1 menos 2. X igual a 1, nos vamos 1 a la derecha, Y menos 2, 2 hacia abajo. Suponiendo cada cuadrícula que tenemos ahí mide 1. Ahí tenemos el otro punto de la función f. Muy bien. El otro par es el par 2, 2. 2 derecha, 0, 1, 2 y 2 arriba. 1, 2. Ahí tenemos el otro punto. Finalmente el par 3, 3. 0, 1, 2, 3. 3 derecha, 3 arriba. 1, 2, 3. Ahí está.
Y ahí tenemos la gráfica de la función. ¿De qué se trata la gráfica? De 4 puntos discretos. La gráfica solamente son 4 puntos en el plano porque, como hemos dicho, un par ordenado geométricamente es un punto en el plano. 4 pares, 4 puntos en el plano. Muy bien. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Supongamos tengo la función g. Esta función g definida por regla de correspondencia x cuadrado con dominio x en su mayor dominio, todos los reales. ¿Cómo hago para dibujar esta función? Siempre una función definida por regla de correspondencia, su dibujo va a depender mucho del dominio que tenga. Como el dominio es infinito, porque el dominio es todos los reales, lo que vamos a hacer es encontrar algunos puntos de paso. Para eso hacemos una tablita de tabulación en la cual en la primera fila vamos a colocar los valores para x. He colocado algunos tomando elementos del dominio. El dominio es R, solamente hemos escogido valores enteros por comodidad para el cálculo. Por ejemplo, x igual a 0, ¿qué imagen tendrá? ¿Cuál será la imagen de 0? Recuerda que la imagen sale con la fórmula. Entonces, para x0 al cuadrado será 0. Entonces, ahí tenemos un elemento, el par 0, 0. Ahora, si tomamos x1, para x1 la imagen sería 1 al cuadrado, o sea 1. Para x2 la imagen sería 2 al cuadrado, es decir 4. Si tomamos x igual a menos 1 al cuadrado es 1. Si tomamos x igual a menos 2, su imagen será menos 2 al cuadrado, 4. Ahí tenemos entonces 5 puntos de paso, 5 puntos que son elementos de la función g. Podemos seguir la tabulación todavía. Esto es que la gráfica nos va a salir todavía un poco más precisa. Muy bien. Vamos a llevar ahora estos 5 puntos logrados sobre el plano. A ver, el primer punto 0, 0. X igual a 0, y igual a 0, estamos hablando del origen. Siguiente punto, 1, 1. X igual a 1 derecha, y igual a 1 hacia arriba. Siguiente punto, 2, 4. 2 derecha, 4 arriba. Ya está. Siguiente punto, menos 1, 1. Menos 1, 1, 1 izquierda, menos 1, 1y, 1 hacia arriba. Siguiente punto, menos 2, 4. 2 izquierda, 4 arriba. Ya está. Muy bien. Ahora, tengamos en cuenta que también el dominio, por ejemplo, está 0,5. Si que fuera 0,5, o sea, un medio, la y valdría un cuarto. Si esto es 1, un medio sería más o menos a la mitad. Y la y es un cuarto, esto que mide 1 tendría que partirlo en 4 partes iguales y tomar la primera cuarta parte, ¿no? Más o menos por acá. Y si sigo dándole decimales todavía, voy a obtener muchos valores, muchos puntos más. Entonces, cuando la función está definida con regla de correspondencia y su dominio es todo un intervalo, por ejemplo, en este caso los reales, que es de menos infinito al más infinito, lo que se hace es tabular algunos puntos y luego de esa tabulación ver el comportamiento de la curva, ¿no? Uno puede tratar de determinar qué forma va a tener la curva. Y lo que podemos observar es que más o menos la curva va a tener esta forma. De ese modo. Y esta curva se va a ir abriendo todavía y se va a ir en forma indefinida. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que también 3 está en el dominio, pero para 3 la imagen va a salir 9. Si según mi esquema, acá es 4, 9, imaginemos, ¿no? Es mucho más arriba todavía. De manera que esta va a ser una curva que se va a abrir en forma indefinida. Todo eso sería el gráfico de esta función g. En este caso, ¿por qué lo unimos? Porque su dominio es todo un intervalo, ¿no? Y en eso, en todos los reales, y ahí pues ahí tenemos enteros y también decimales. Cuando el dominio es un conjunto discreto, la gráfica ya no sale una curva, sino saldrán solamente algunos puntos. Muy bien. Ahora, dibujemos la siguiente función. La función h en x igual x al cuadrado. Véase que esta regla es la misma regla del anterior, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia del dominio. En el caso anterior el dominio era todos los reales y ahora en este caso el dominio es de menos 1 abierto a 2 cerrado. Si nos preguntamos, ¿esta función h con la función g es la misma? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque para que dos funciones sean iguales tienen que tener la misma regla y el mismo dominio. Estos dos tendrán la misma regla, pero no tienen el mismo dominio, por lo tanto las funciones no son iguales. Ahora, ¿cómo hago para dibujar esta función? Bueno, cuando tenemos una función de ese modelo, lo que se suele hacer es primero dibujar esta función en su máximo dominio. Como es una potencia exponente natural, su máximo dominio es todos los reales.
Es decir, tendría que ser el dibujo que hice hace un momento en el caso anterior. Lo vamos a volver a trazar. Pasaba por 0, 0, por 1, 1, por 2, 4. Por menos 1, 1 y por menos 2, 4. Entonces, unimos los puntos. Y tenemos el dibujo de ese modo. Muy bien. La gráfica sería todo este dibujo si el dominio fuera todos los reales. Pero un momento, esta tiene dominio al intervalo menos 1 abierto a 2 cerrado. Entonces lo que debo hacer acá es recortar toda esta curva a ese dominio dado de menos 1. Entonces tengo que detectar en cuál de los puntos de la gráfica la x es menos 1. Para esto ubico en el eje x menos 1. Acá tenemos el menos 1. Ese x igual a menos 1 lo proyectamos a la curva. Lógicamente, si proyectamos hacia abajo, nunca lo va a interceptar la curva, porque por ahí no pasa. Pero si estamos por ahí arriba, le va a tocar acá. Eso quiere decir que en este punto, x es menos 1. Ahí le vamos a hacer hueco. ¿Y eso por qué le hacemos hueco? Porque recordemos que menos 1, según el dominio, no forma parte del dominio de menos 1. Ahora ubicamos al punto 2. X igual a 2 está acá. Proyectamos a la curva y cae por acá. En este punto x igual a 2. Acá sí lo pintamos, ¿por qué? Porque 2 es parte del dominio. Ahora, el dominio es de menos 1 a 2. De menos 1 abierto a 2 cerrado. Acá x menos 1 y acá x2. El dominio solamente es eso. Por lo tanto, de toda la gráfica solamente va a quedar esa parte, la parte que tiene de menos 1 a 2. Entonces, la demás parte la vamos a borrar. Esta parte ya no conforma la gráfica de la función f. Y esta parte tampoco. Entonces la gráfica solamente sería una parte de la curva total que hicimos anteriormente. ¿Y eso por qué? Eso por el dominio. Entonces siempre en una función el dibujo va a depender del dominio. Entonces muchas veces cuando dibujamos una función no en su máximo dominio, usualmente decidimos graficarlo en su máximo dominio y luego lo que hacemos es recortarlo a su dominio dado. Eso es lo que se suele estilar hacer. Muy bien, ¿qué más? Bueno, vamos ahora al siguiente punto, una pequeña regla. Esta regla va con relación a cómo identificar si una curva en el plano es una función. Una función con dominio intervalo va a generar una curva en el plano, pero tenemos que entender que todas las curvas en el plano no van a ser funciones. La gráfica de una curva en el plano corresponderá al de una función si ocurre el siguiente hecho. Toda recta vertical, esto es así, toda recta vertical, intersecta la curva a lo más en un punto. Siempre hay que ceñirse al enunciado. Dice intersecta a lo más en un punto. No se está diciendo que intersecta en un punto, sino a lo más en un punto. Eso quiere decir que o bien no lo intersecta, o si lo intersecta, lo hace en uno solo. Por ejemplo, a continuación mostramos dos curvas en el plano. Sean esas dos curvas en el plano. De estas dos curvas en el plano, la primera no es una función. ¿Y por qué no corresponde a una función? Porque podemos encontrar una recta vertical que intersecta esta curva en más de un punto. Lo corta hasta en 2 puntos. Y si nos preguntamos por qué no es función, la razón es sencilla. Esto solamente es una interpretación geométrica. Los puntos que se encuentran en un plano y son colineales verticalmente, es decir, estos dos puntos que son colineales verticalmente, tienen la propiedad de tener la misma abscisa, la misma x. ¿Cómo sabemos eso? Proyectamos este punto al eje x, proyectamos este punto al eje x. Como son colineales verticalmente, la proyección queda en el mismo punto. Supongamos que en A. Eso quiere decir que en este punto la abscisa es A y acá también la abscisa es A. Ahora, para ver su ordenada, proyectamos al eje Y. Por ejemplo, acá supongamos es B y por acá supongamos es C. Por la posición, B y C están en posiciones distintas, B y C son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que tengo? En este punto, para x igual a A, su imagen B. Y en este punto, para xa, su imagen C. ¿Qué está ocurriendo? El elemento A está teniendo dos imágenes distintas. Por lo tanto, esa curva no es una función, ¿cierto? Entonces, vamos a ponerle un aspa, interpretando que esta curva no es de una función. Sin embargo, la siguiente curva sí es de una función. ¿Por qué? Porque siempre que yo trace una recta vertical, siempre que trace una vertical, va a intersectar la curva o en un punto o en ninguno. Por ejemplo, yo trazo por acá, no intersecta la curva. Eso no significa nada. Trazo por acá, no intersecta. Ahora, si trazo por acá, intersecta, pero intersecta en un solo punto. Entonces, nunca voy a encontrar una recta vertical que la corte más de un punto.
Por lo tanto, esta curva en el plano sí corresponde al de una función. Ponemos su shell. Entonces, esta curva sí es porque no existe una recta vertical que la corte más de un punto a la curva, pero esta no, porque podemos encontrar una recta vertical que la corte más de un punto. Entonces, esa es la estrategia, cómo determinar si una curva en el plano es o no el de una función. Bueno, una pequeña nota ahora. Nosotros hemos visto anteriormente que una función tiene su dominio y su rango. Cuando la función está definida por pares ordenados, el dominio lo determina el conjunto de las primeras componentes, ya que ellos van a formar el conjunto de partida A. Y el rango lo conforman las imágenes de los elementos del dominio, es decir, las imágenes de estas primeras componentes, o sea, sus segundas componentes. Si la función está definida por regla de correspondencia, el conjunto de los valores que toma la variable x conforma el dominio, y el rango lo conforma las imágenes de estos elementos del dominio obtenidas a través de la regla de correspondencia, porque recordemos que la regla de correspondencia sirve para las imágenes. Ahora, ¿qué pasa si la función está definida mediante curva en el plano? ¿Cómo voy a hallar su dominio? ¿Cómo voy a hallar el rango? A ver, por ejemplo, véase la siguiente curva en el plano. No es difícil entender que esta curva en el plano es de una función. ¿Por qué? Porque nunca vamos a encontrar una recta vertical que la corte más de un punto. Entonces, que todos los puntos que recorre esta curva de azul sean puntos de paso de una función f. Muy bien. ¿Cómo le vamos a hallar su dominio? El dominio sería escribir todas las primeras componentes de los pares por donde pasa esta curva. Pero como la curva tiene infinitos puntos, escribir uno por uno no terminaríamos. Entonces la estrategia es proyectar todos los puntos de esta curva, ¿de acuerdo? Todos los puntos, no, claro, todos también no, sino una parte y viendo más o menos la proyección donde va a caer. Entonces vamos a proyectarlo verticalmente al eje X, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si este punto lo proyecto al eje X, ¿dónde cae la proyección? La proyección cae en -2. Y así, cada punto debo proyectar al eje X. Cada punto. Cada punto. Y tengo que ver en qué parte exactamente del eje X va a caer la proyección. Entonces, como podemos observar, no es difícil distinguir que esta proyección va a caer desde -2 hasta 3. Entonces su dominio será el intervalo de -2 a 3. ¿Cómo sabemos si es abierto o cerrado? En el punto -2 el puntito está pintado, eso quiere decir que si lo toma al hacer la proyección, entonces cubre al punto -2, por lo tanto el -2 es cerrado. Y en 3 análogamente también va a ser cerrado. Ya está. Ahora, ¿cómo se logra el rango? El rango son las imágenes de los elementos del dominio, es decir, las imágenes de cada uno de estos puntos de la curva de la función. Eso se va a lograr proyectando los puntos de la curva hacia el eje de las Y. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Proyectar cada punto al eje Y. Bueno, esto está en el eje Y, queda. Todos los demás puntos hay que proyectarlos al eje Y. Cada punto. Y hay que ver exactamente en qué parte del eje Y va a caer la proyección. Y ya está. Como podemos observar, la proyección va a caer, bueno, este punto en el eje Y, no tiene sentido que lo proyecte en el eje Y, pues está en el eje Y. Entonces va a caer desde -1, ¿hasta dónde la proyección cae? Bueno, de acá es hasta 1, pero por acá siguen cayendo más. Entonces la proyección va a ser hasta 3. Así que el rango de la función será el intervalo desde -1, del punto -1 hasta 3. El -1 es un punto que está por ahí mismo pasa la curva, por lo tanto pertenece al rango, y en 3 es la proyección de este punto que está pintado. Entonces el rango es el intervalo cerrado -1 hacia 3 cerrado. Bueno, finalmente vamos a ver la evaluación de una función. Evaluación de una función. Esto consiste en determinar los valores que toma la función para algunos elementos de su dominio. ¿De acuerdo? Simplemente consiste en evaluar la función para algún x particular de su dominio. Por ejemplo, supongamos sea la función f de x con regla, por ejemplo, que sea x al cuadrado menos 3x. Con dominio el intervalo, por ejemplo, de -1 cerrado a 3 abierto.
Ahí tengo la función f con esta regla de correspondencia y con su dominio dado. Por ejemplo, con esta función quiero evaluarlo. Evaluar significa coger un valor de su dominio y reemplazar y hallar su imagen. Por ejemplo, en su dominio está el menos 1, entonces digo, para x igual a menos 1, su imagen será f de menos 1, es decir, menos 1 al cuadrado, menos 3 por menos 1. Haciendo las cuentas, sale 4. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? Evaluar la función f para un punto de su dominio, para x igual a menos 1. Tomo otro punto, por ejemplo, para x igual a 0 también está en su dominio. Entonces, evalúo la función en 0 y tendremos 0 al cuadrado menos 3 por 0. Y el valor de la función sale 0 también. Y así, podemos tomar valores para x del dominio y reemplazar en la función. ¿Qué ocurre si usted me dice, profesor, qué pasaría si tomamos x igual a 3? No podríamos tomar 3 porque 3 no está en el dominio. Entonces, una función cuando la vamos a evaluar, la podemos solamente evaluar en cualquier punto de su dominio. Si escogemos un punto que no está en el dominio, entonces la función no está definida para ese punto. Ahora, también podemos encontrar funciones con más de una regla. También se les suele llamar funciones definidas a trozos. Por ejemplo, supongamos tengo la función g, cuya regla es x más 1, por ejemplo, para x menores que 2 y x al cuadrado para x mayores o iguales a 2. Esta es una función definida con dos reglas de correspondencia. La primera regla vale para x menores que 2 y la segunda para x mayores o iguales a 2. Cuando una función tiene más de una regla, entonces cada regla siempre va a tener su dominio definido y estos dominios deben ser disjuntos. O sea, entre estos dos no debería haber algún elemento común. Ahora, en esta función, por ejemplo, quiero evaluarlo. Supongamos quiero evaluar para x igual a 0. Entonces, evalúo para x igual a 0 y diré g en 0. Entonces, si voy a evaluar para x igual a 0, alguna de las reglas, pero solamente una, me va a dar la imagen de 0. Entonces, yo tengo que ver esta x en cuál de los dominios cae. Como hemos elegido el 0 y 0 es menor que 2, entonces esta regla usamos. Sería 0 más 1, o sea 1. ¿Qué pasa si elegimos x igual a 3? Entonces tendremos g en 3 igual a ¿quién? 3. ¿Quién contiene a 3 en el dominio? Este intervalo no contiene al 3, pero esta sí. Entonces usamos la segunda regla. Será 3 al cuadrado, o sea 9. ¿Qué pasa si elijo x igual a 2? ¿Quién será la imagen en 2? Entonces para x igual a 2 no lo contiene a él, pero sí lo contiene a él. Entonces su imagen será 2 al cuadrado, es decir, 4. Ya está. Y así se trabaja para una función que tiene más de una regla de correspondencia.